Mientras tú ves esto, hay una máquina del tamaño de un edificio de 5 pisos perforando el fondo de un río en China, sola, sin que nadie le diga qué hacer, a un ritmo que ninguna tuneladora en la historia del planeta había alcanzado. Y la empresa alemana que durante décadas fue el estándar indiscutible de este sector, acaba de entregar sus últimos pedidos importantes en India y en Europa, mientras los chinos les venden a 40 países. No es que Alemania esté perdiendo, es que el campo de juego desapareció. Eso es lo que vamos a desmontar hoy, bloque a bloque. Y te prometo que antes de que termine este video, vas a tener una respuesta muy clara a una pregunta que probablemente no te habías hecho. ¿Quién va a construir el metro de tu ciudad en los próximos 20 años? ¿Y a qué precio? Empecemos por el principio, que en este caso es una tuneladora llamada Linhang. Y su currículum haría sonrojar a cualquier ingeniero europeo con 30 años de experiencia. El 29 de marzo de 2026, la Linhang emergió del fondo del río Yangtze después de haber perforado 11.182 metros de roca, limo y fondo fluvial sin detenerse. 23 meses de excavación continua. Un récord mundial. La primera tuneladora de gran diámetro de clase 15 metros en lograr esa distancia sin interrupciones en ningún lugar del planeta. Para que eso no suene a dato de concurso de preguntas y respuestas, déjame traducirlo a algo que puedas ver en tu cabeza. Una tuneladora de 15 metros de diámetro es un cilindro giratorio suficientemente ancho para que quepan 2 vías de tren de alta velocidad dentro, una al lado de la otra, con margen de sobra a los lados. Esas vías van a llevar trenes a 350 kilómetros por hora. No, 700 metros en bicicleta. 350 kilómetros por hora, bajo el río, sin reducir velocidad al cruzar. El río deja de ser un obstáculo y pasa a ser simplemente el suelo sobre el que alguien decidió poner agua. La Linhang mide 148 metros de largo y pesa 4.000 toneladas. Tiene una cabeza giratoria llena de discos de carburo de tungsteno que trituran lo que encuentran delante, y un sistema de anillos de hormigón prefabricados que va instalando en las paredes del túnel a medida que avanza, dejando el túnel terminado a su paso. No excava primero y reviste después. Excava y reviste al mismo tiempo, de forma continua, como una impresora tridimensional de túneles submarinos de 4.000 toneladas. Ahora viene el dato que hace que los ingenieros europeos miren a otro lado cuando lo lees en voz alta. El avance mensual de la Linhang llegó a 718 metros. 718 metros al mes, casi 24 metros al día. Un piso de edificio al día, todos los días, durante 23 meses, bajo el fondo del Yangtze, sin luz solar, sin GPS, con la presión del agua empujando desde arriba y la roca empujando desde los lados. Eso es un récord mundial para túneles de estas dimensiones, y lo estableció una máquina que hace 10 años no existía en China porque tenían que comprársela a los alemanes. ¿Seguirías apostando por Ehrenknecht con esos números encima de la mesa? ¿O ya empezaste a sumar? Porque hay algo más que hace especial a la Linhang. Y es que no tiene un operador tomando decisiones en tiempo real como si fuera un videojuego de obras públicas. Tiene un sistema de control inteligente que ajusta la presión interna de la cámara de excavación, anticipa las condiciones del terreno usando datos predictivos y corrige su propia trayectoria sin que nadie le diga cómo hacerlo. Es como un piloto automático, pero en lugar de volar sobre nubes, está perforando roca a 89 metros bajo un río navegable. El operador supervisa. La máquina decide. Y lo hace a 718 metros al mes. Si esto ya te parece suficiente para suscribirte al canal y no perderte lo que viene, dale al botón ahora, porque lo que sigue es bastante peor para los alemanes. Conviene presentar el bando contrario con sus mejores argumentos, porque este canal no gana nada predicando solo a los convencidos. Ehrenknecht, la empresa familiar alemana con sede en Schwanau, sigue siendo una potencia real en el sector. Entregó recientemente 2 tuneladoras con 15 metros y 62 centímetros de diámetro para el proyecto de la autopista costera de Bombay. Recibió pedidos de 8 máquinas para el túnel de base del Brenner, la obra ferroviaria más larga de Europa en construcción, y 5 más para el corredor Lyon-Turín. El 90% de sus ingresos vienen del extranjero. No es una empresa agonizante mirando cómo se hunde el barco, pero hay una diferencia enorme entre seguir ganando los contratos más emblemáticos y seguir controlando el mercado. Hace una década,
los alemanes y japoneses controlaban la práctica totalidad del mercado global de tuneladoras de alta gama. Hoy, China controla el 70% del volumen global. Sus máquinas se exportan a más de 40 países. En menos de 10 años, pasaron de comprar las tuneladoras al extranjero a ser el proveedor principal del planeta. Rangnecht sigue ganando los partidos de la Champions, pero el número de equipos que juegan en la liga ya no lo controla Rangnecht. El punto de inflexión fue 2017. Ese año China presentó su primera tuneladora de fabricación completamente nacional de 15 metros de diámetro, que era la frontera técnica donde estaban los proyectos más complejos y los contratos más lucrativos. Construir esa máquina requería una inversión en investigación y desarrollo que ninguna empresa privada en un mercado libre habría aprobado en un comité de accionistas trimestral. Requería el tipo de paciencia y el tipo de dinero que solo tiene un Estado que ha decidido que la independencia tecnológica en infraestructura es una cuestión de seguridad nacional. China lo decidió, lo financió, y 9 años después tiene el 70% del mercado. ¿Es eso competencia desleal? ¿O es simplemente una estrategia diferente? Esa respuesta la dejamos para los comentarios, porque lo que viene ahora es todavía más interesante. Las tuneladoras chinas no solo se venden en contratos gubernamentales con formularios de 30 páginas y licitaciones que tardan años. Se pueden buscar en AliExpress, no en una plataforma de ingeniería especializada con un comercial que te llama en 2 días después de rellenar un formulario con tu empresa, tu número de empleados y una descripción del proyecto. En AliExpress, de segunda mano, con fotos, con precio, con valoraciones de otros compradores, con envío. Si alguna vez necesitabas una prueba de que China masificó algo que antes era artesanía industrial de lujo reservada a unos pocos fabricantes europeos con lista de espera, esa es la prueba más visual y directa que existe. Esto no significa que cualquiera pueda comprarse una tuneladora de segunda mano y ponerse a perforar el metro de su ciudad esta tarde. Pero sí significa que la barrera de entrada que durante décadas protegió a los fabricantes europeos, que era básicamente la escasez del producto y la complejidad kafkiana del proceso de compra, dejó de existir. China democratizó el acceso a la maquinaria de perforación pesada. Eso cambia quién puede construir infraestructura subterránea y a qué precio. Y eso cambia directamente cuánto le cuesta a tu gobierno hacer el metro, el túnel de la autopista o el colector de agua que llevan 20 años prometiéndote. Dale like si ya tienes claro quién va a construir la infraestructura de la próxima generación. Porque lo que viene a continuación es la máquina que de verdad debería quitar el sueño a los fabricantes occidentales. La Linhang perfora horizontalmente. Muy bien. Récord mundial. Impresionante de verdad. Pero China presentó en abril de 2026 una máquina que no perfora en horizontal, que no perfora en ningún ángulo que hayas visto antes, que perfora hacia abajo. Se llama Gangti Jiliang. En mandarín significa columna vertebral de acero, que suena a nombre de película de artes marciales, pero resulta ser una descripción bastante precisa de lo que es. 500 toneladas de peso, 8,1 metros de diámetro, baja, verticalmente, hacia el centro de la Tierra. Es la primera máquina en la historia del planeta diseñada para excavar pozos verticales de frente completo en roca dura a más de 1000 metros de profundidad. Para que eso te aterrice sin necesidad de imaginación adicional, la Torre Eiffel mide 300 metros. La Gangti Jiliang baja más de 3 veces la Torre Eiffel hacia abajo, en roca que los geólogos llaman dura porque no tienen una palabra peor, extrayendo material de forma continua sin detenerse. El South China Morning Post la describió como un portaaviones subterráneo, que es una comparación que suena exagerada hasta que ves las dimensiones y te das cuenta de que si acaso se quedan cortos. El problema técnico de una tuneladora vertical es evidentemente opuesto al de una horizontal. En horizontal, los escombros caen por gravedad detrás del cabezal y se transportan hacia atrás. En vertical, los escombros caen justo delante del cabezal y bloquean el avance. Es como intentar cavar un pozo en el jardín cuando toda la tierra que arrancas cae exactamente sobre donde estás excavando. El director de diseño de la máquina, Ding Shangfei, describió el problema con una comparación que resumo porque es perfecta. Es como recoger la basura del tejado de un edificio de 300 pisos sin usar el ascensor. Durante casi 6 meses, el equipo probó soluciones sin encontrar ninguna que funcionara. La solución definitiva vino de una noria,
De una noria china tradicional, ese sistema de paletas en cadena que durante siglos elevó agua de los ríos para la agricultura. Con ese principio como base, desarrollaron un sistema de extracción vertical que instala una tubería de conducción de 25 metros dentro del propio cabezal y puede mover hasta 120 metros cúbicos de roca por hora de forma continua. La capacidad equivale a 10 camiones trabajando al mismo tiempo. La primera tuneladora vertical del mundo capaz de perforar 1000 metros en roca dura fue diseñada por ingenieros que resolvieron su problema técnico central mirando una rueda de agua del siglo XV. Eso es el tipo de cosa que los libros de texto de ingeniería tardan 20 años en incluir como caso de estudio. Hay otro detalle que merece mencionarse porque es igual de revelador. El cabezal de corte se inspira en un sacapuntas. Los ingenieros asumieron inicialmente que el mismo principio de las tuneladoras horizontales funcionaría en vertical, pero las simulaciones mostraban un desgaste catastrófico. La solución vino de observar cómo la forma cónica de un sacapuntas distribuye la presión de forma uniforme al girar. El cabezal cónico que desarrollaron reduce el desgaste al mínimo y permite la perforación continua. La solución a un problema de ingeniería punta del siglo XXI vino de un objeto que tienes en el cajón del escritorio desde la primaria. ¿Qué significa la Gangteng-Zhiliang en términos de consecuencias reales? Significa que hay yacimientos de litio, tierras raras, wolframio y oro a profundidades que hasta ahora eran técnicamente inalcanzables para la minería industrializada, y que China acaba de fabricar la llave para abrir esa caja fuerte. La minería a mayor profundidad podría multiplicar por 4 los recursos de plomo, zinc u oro recuperables. Para el litio y las tierras raras, los materiales sin los que no existe ningún vehículo eléctrico, ningún teléfono moderno y ningún panel solar, el acceso a profundidades mayores es la diferencia entre seguir dependiendo de lo que está cerca de la superficie o acceder a reservas varias veces superiores a todo lo extraído en la historia de la humanidad. Eso no es ingeniería, eso es geopolítica con casco de obra. Y China acaba de estrenar su primera herramienta. La tercera máquina no tiene el dramatismo de la Gangteng-Zhiliang ni el récord de distancia de la Linhang. Tiene algo diferente y en cierto sentido más importante. Tiene propósito específico. 1. 3.500 toneladas. 14,57 metros de diámetro. Es la tuneladora de equilibrio de presión de tierras más grande del mundo, diseñada específicamente para túneles de ferrocarril de alta velocidad, con inteligencia artificial integrada para monitorización en tiempo real, ajuste autónomo de parámetros y detección de fallos antes de que se conviertan en problemas. Lo que la distingue no es solo el tamaño. Es que fue diseñada para un tipo concreto de túnel con requerimientos muy específicos. La curvatura, la inclinación, el acabado de las paredes, la precisión geométrica que necesita un tren que va a circular a 350 km por hora. No cualquier tuneladora puede hacer ese trabajo. Hay una diferencia entre un cuchillo de chef muy grande y un bisturí diseñado para una cirugía concreta. Uno es el bisturí. El mercado global de alta velocidad ferroviaria va a necesitar miles de kilómetros de nuevos túneles en los próximos 20 años. En México hay proyectos de metro que llevan más de 3 décadas sobre el papel. En Colombia hay corredores donde las montañas han sido el pretexto perfecto para no construir durante generaciones. En Chile hay conexiones que reducirían a la mitad el tiempo de viaje entre ciudades si hubiera un túnel de 12 kilómetros en el lugar correcto. Esos proyectos necesitan máquinas capaces de hacer el trabajo a un precio que los haga financieramente posibles. Y el precio de las tuneladoras chinas es, de forma consistente y verificable, inferior al de las europeas equivalentes. Cuando a eso le sumas la mayor capacidad de producción del sector y los plazos de entrega más cortos del mercado, la pregunta de ¿a quién le van a comprar los países de América Latina que quieran construir infraestructura en los próximos 20 años? Empieza a tener una respuesta bastante predecible. La cuestión no es si van a comprar chino, la cuestión es cuándo van a dejar de pagar el premium de no comprarlo. El veredicto de este video no es que China ganó, es que China cambió la pregunta. La pregunta antes era si los chinos podían construir tuneladoras tan buenas como las europeas. La respuesta de 2026 es que sí, con récord mundial en 3 categorías distintas. La pregunta ahora es si Europa puede construir tuneladoras tan baratas, tan rápidas de producir y tan ampliamente disponibles. Esa respuesta es menos cómoda
Y quien tenga que financiar la próxima gran obra de infraestructura en su país, la va a encontrar muy concreta en el momento de revisar los presupuestos. Erenknecht sigue ganando los contratos más emblemáticos. Pero el número de contratos donde Erenknecht es la única opción posible se reduce cada año. Y la velocidad a la que se reduce ese número se parece bastante a la velocidad a la que la Linhang avanzaba bajo el Yangtze. 718 metros al mes, sin detenerse. ¿Tú seguirías eligiendo una tuneladora alemana por el nombre que llevas 20 años reconociendo, sabiendo que la China bate récords mundiales? Cuesta menos, se entrega antes y viene con inteligencia artificial integrada. ¿O preferirías pagar el premium del prestigio y explicarle a quien firma los cheques por qué la obra cuesta el doble y tarda el doble? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esa pregunta va a sonar muy familiar en las salas de contratación de infraestructura de Brasil, de Chile, de Colombia y de México en los próximos años. Suscríbete, porque lo que viene en los próximos meses es el túnel submarino de alta velocidad bajo el estrecho de Bohai. Y comparado con eso, la Linhang bajo el Yangtze va a parecer el calentamiento antes del partido de fondo.